Todos tenemos una historia que tiene el poder de inspirar y motivar a otros. En el Micrófono Podcast queremos regalarte las historias de personas que admiramos y tienen mucho que aportarte a nivel personal y profesional. Somos Ángelo, Ada y Laida. Acompáñanos en esta conversación. Bienvenidos a un episodio más de El Micrófono Podcast. Hola Laida, ¿cómo estás? Hola Maciel, ¿cómo te ha ido el día de hoy? Súper bien. Qué bueno, qué bueno. Yo estoy feliz. Parecería que esto fue otro día que se grabó, pero Laida me recordó que acabamos de grabar un episodio y que este es el segundo. Así es. Pero yo les voy a ser honesta. No sé si es por el cliché de que cuando uno hace lo que a uno le gusta, uno ni lo siente, pero yo siento que esta es la primera vez que estoy grabando hoy. No me siento así como que, ay, Dios mío, otro más. ¿Y usted cómo se siente, Laida? No, de verdad que yo estoy sumamente emocionada con este episodio, porque definitivamente va a ser uno de mis episodios preferidos. Ay. Ya lo sabes. Ey, promete eso, señores. Un episodio que promete. Qué Estoy expectativa. segurísima que sí. Qué expectativa. Es importante, antes de presentar a nuestro invitado, aclarar un poquito, contar un poquito, no aclarar, es contarle un poquito a quien nos escucha o nos mira por primera vez, qué es lo que hacemos aquí. ¿Qué es esto del Micrófono Podcast? ¿Qué son estas dos chicas hablando aquí? ¿De qué vamos a hablar, Laida? La verdad que nace del interés de llevar una historia que contar, una historia detrás de la persona, detrás de esa persona que quizás alcanzó un éxito, y no necesariamente éxito significa que logró, sino éxito que alcanzó lo que esa persona quería lograr y que puede servir de ejemplo a otra persona. Entonces, de eso se trata, de llevar esa historia, de que la persona conozca un poquito más y que quizás sirva hasta de inspiración a otras personas. Sí, de qué hay detrás de ese resultado que vemos, los resultados tan bonitos, pero desconocemos el trasfondo de cómo llegó, qué pasó, qué tuvo que pasar para llegar a donde nos vemos hoy. Así es. Pero sería bueno, Maciel, que tú le digas a las personas cómo nos pueden seguir. Ay, claro que sí. Laida siempre salvándome el pellejo. Oigan, síganos en Instagram, podcast, @podcast el micrófono, en YouTube con el mismo nombre, en Patreon, ahí apóyennos porque queremos seguir creciendo y eso es una manera buenísima de ustedes ayudarnos. Y también en Twitter, TikTok y todas las plataformas digitales. Recuerden darle la campanita, darle me gusta y sobre todo seguirnos. Exacto. Y compartirlo. Si les gustó, compártelo. Porque a mí, yo soy súper, Laida sabe que yo le exploto el WhatsApp de, Laida, dígame si le puedo mandar otro episodio nuevo que me gustó de tal cosa para no saturarla. Si hay un episodio que te toca, pues compártelo a tus amigos y familiares, que pudiera ser que también a ellos les llegue el mensaje. Así es, así es. Maciel, de verdad que hoy tenemos aquí una persona que yo estimo muchísimo y sobre todo, aunque él lo sabe, porque se lo he dicho muchas veces, lo admiro muchísimo. Actualmente es un ejecutivo de una empresa de telecomunicaciones, pero existe una historia detrás de él y eso es lo que queremos ver hoy. Pero de todas formas, quiero primero darle las gracias a mi querido amigo por estar aquí hoy. Lo admiramos, porque la admiración es compartida de Laida y yo. Es un caballerazazazazo, señores. Y algo que a mí me gusta, que yo nunca se lo he dicho, cuando yo vi su Instagram, que él dice que es primero papá. Más padre que ser humano. Más padre que ser humano. Eso, miren, yo me quedé así como que, wow. Es que su rol de padre, eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Y admirable. Qué bella, gracias. La verdad que es el honor para mí estar aquí junto a ustedes. Dos personas que quiero y respeto muchísimo y llévenme suave. Tranquilo, relájate, que esto es una conversación con dos amigas. Sí, definitivamente. Así de simple. Así lo tomaré. Mira, yo sé que muchos van a ver este episodio y muchas personas que te conocen y que van a conocer cosas que quizás en algún momento nunca se imaginaron de ti. Yo quiero conocer un poquito de ese Carlos de la infancia. Cuéntanos un poquito de Carlos. ¿Cómo nace Carlos? ¿De dónde nace? ¿Su familia? Mira, definitivamente desde que yo nací venciendo obstáculos. Yo soy 7 mesino, por lo que la vida me preparó desde
desde que salí, Sí. me preparo para la lucha. Sí. Mi madre me cuenta, siempre, cada vez que cumplo años, me cuenta de la historia de que me pusieron una incubadora, de que ya los médicos estaban, me daba poca posibilidad de vida, pero que ya me veía. Y mi historia comienza justamente luchando por la vida, luchando por el siguiente nivel, luchando por alcanzar como que el siguiente escalón, el siguiente paso. Y mi infancia empieza con mi nacimiento y luchando por... ¿Dónde nace Carlos? Yo nací en Puerto Ordaz, en Venezuela. Nací en Puerto Ordaz, en Venezuela. Oh, wow, mira, yo no sabía eso. Sí. O sea, vine 4 o 5 años, si mal no me dice mi padre, porque no lo recuerdo. Podré tener tal vez un recuerdo muy vago, porque a los 4 o 5 años, no, es poca la memoria que uno tiene. Pero nací en Puerto Ordaz, Venezuela, y vinimos a vivir a Santo Domingo. Mis padres son dominicanos. Bueno, entre Santo Domingo, El Cibao, que Santo Domingo, Mao, vuelvo a Santo Domingo, Santiago. Bueno, es un vaivén prácticamente de zona. Wow, por eso es que no hay mucho acento en la I ahí, porque hubo como un mix interesante. Definitivamente, se nos podrá salir en algún momento y si se nos sale lo disfrutamos igualito. ¿Y cuántos hermanos son? Nosotros somos 8 hermanos. De un primer matrimonio somos 4, yo soy el más pequeño, yo soy el nidal de mi madre, y ya de otros matrimonios posteriores hay 4 adicionales. O sea, quizás no fue un matrimonio que continuó de tu papá, sino que hubo 2 matrimonios, ¿cierto? Sí. Después de mi madre, papi tuvo un matrimonio que dio fruto de 2 hijos. Tengo 2 hermanos más y luego 2 hermanitos más. O sea que somos 8 en diferentes partidas, vamos a llamarles. ¿Pero siempre vivieron los 8 juntos en una misma casa, o no? No, definitivamente no. Bueno, cuando llegó el segundo matrimonio con hijos, ya mis hermanos mayores estaban ya adultos, saliendo, estudiando fuera de la casa, en la universidad, desde Mao. Nosotros vivíamos en un campo de Mao, en una zona un campo con condiciones muy precarias. Ya cuando nos mudamos ahí, que mi papá tiene su segundo matrimonio con hijos, ya mis hermanos, como han ido creciendo, se fueron moviendo hacia la ciudad, llamémosle la ciudad, a Mao, porque ese paraje de Mao, ese campo de Mao era un poco retirado. No, yo me imagino tú cuando te traen de la ciudad a ese campo. Sí, mira, inicialmente, cuando vives en la ciudad, que ves la ilusión de irte al campo, ¿Había ilusión de irse al campo? Inicialmente, wow, una casa, un patio súper enorme. Perdón. En su imaginación. Exactamente, sí. O sea, su imaginación de niño. Tú crías los animales en el patio, pero eso dura, o sea, ese sueño de que tener una casa en el campo, obviamente cuando llegas, te encuentras con la realidad. Una realidad bastante interesante. El agua llegaba una vez a la semana. Ay, mi madre. Y obviamente en la casa tú consumes agua diario. Sí. Tienes que salir a cargar agua con galones y un palo de escoba en los hombros. La luz. ¿Tú lo hiciste? Claro. Y una familia numerosa. Claro que lo hacía, y si tengo que hacerlo vuelvo y lo hago, pero definitivamente caminar, no te puedo decir kilómetros, pero caminar larga distancia con galones de agua o botellones de agua o cubos de agua, eso yo lo hice muchísimas veces. La precariedad de la luz para nosotros al irnos de Santo Domingo el campo se llama La Yagua. La Yagua de Mao. La Yagua de Mao. Okay. Al irnos tenemos una lavadora, de esas lavadoras grandes, automáticas, que en esos tiempos eso era como... Último. Eso era lo último. ¿Qué pasa? La luz era tan precaria que no arrancaba la lavadora. O sea, no era que la luz no llegaba, era que la luz que llegaba era bajita. Era una luz compartida. Sin potencia. Era una luz sin potencia. Ay, entonces, Dios mío. Para nosotros lavar teníamos que levantarnos a las 4 o 5 de la mañana, que todo el mundo estuviera durmiendo. La luz era como que no dedicada. Era una luz era como compartida. Exactamente. Ay, Dios mío. Entonces eso era levantarse a las 4 o 5 de la mañana para arrancar esa mega lavadora. Pero se dañó la lavadora.
¿Y ustedes se levantaban para ayudar a su mamá? ¿En ese momento estaban juntos tu mamá y tu papá? No. En ese momento mi padre estaba con su segundo matrimonio con hijos y ya papi y mamá se habían divorciado. O sea, ya tu mamá se quedó en la ciudad y tu papá parte al campo con ustedes. Exactamente. ¿Y qué significó para ti, Carlos, ese niño pequeñito que le dicen, mira, nos vamos para el campo, aunque tú tenías la ilusión de que el campo es una casa grande, pero tu madre se queda en la ciudad por la razón X? Sí. Mira, cuando papi y mamá se divorciaron, yo tenía 6 años, 6, 7 años aproximadamente. Y obviamente tú no entiendes por qué te desprendes de mami. O sea, no lo entiendes ni tienes por qué entenderlo, porque la niñez, papi es papi, yo soy padre, y eso yo sé, pero donde llega mami, separan las aguas. O sea, hay cosas que tú no entiendes, hay preguntas que tú te haces y no tienes respuesta, no tienes forma de respondértela, nadie te las hace. Obviamente, desprenderme de mi madre tan pequeño, eso fue un golpe muy fuerte. O sea, eso fue algo que te marcó, te marca, y es algo que aprendes a vivir con eso. No es que tenga una frustración ni que tenga un dolor, pero a los 6 años, 6, 7, es una edad donde tu madre, o sea, es tu diosa. Lo sigue siendo, mis padres son sagrados, pero un niño de 6, 7 años ve a su mamá como que el gran amor de su vida. Sí. Entonces, obviamente, es un paso en mi vida que obviamente me ha marcado. Definitivamente. Wow. Entonces, ¿dónde estudias? O sea, ¿hay una escuela cerca? En ese tiempo nosotros yo estudiaba en el Colegio Santa Teresita. Había una escuela frente a mi casa, pero mi padre, como persona, como padre, como proveedor, nos tenía aún en condiciones muy precarias en el mejor colegio. Wow. Pero obviamente para llegar a ese colegio en algún momento se dificultaba porque era a kilómetros, no era ni siquiera que yo podía ir a pies. ¿Era en Mao? Era en Mao, exactamente. Ay, bendito. O sea, nos tomaba en carro 15, 20, 25 minutos. Y obviamente había que costearse un pasaje para eso, si papi no podía llevarnos. O sea, que era toda una travesía, la verdad. Y para buscar ese dinero del pasaje. Exacto. Había que hacer muchas cosas. Definitivamente, porque mi papá siempre ha sido muy trabajador, pero obviamente hay etapas en nuestra familia que hoy no está yendo bien. Lamentablemente hay otra etapa que no nos va tan bien, y obviamente mi papá se preocupó, y todavía al día de hoy se preocupa por darnos lo mejor. Digo darnos porque tengo una hermanita de 20 años que está estudiando y todo eso, pero mi papá sigue en pie de lucha como un roble para darle la mejor educación, aún teniendo condiciones precarias. ¿Y qué era lo más difícil para ti cuando tú tenías que ir a esa escuela y que estaba varios kilómetros y que posiblemente mañana no había el dinerito para yo trasladarme? ¿Cómo lo manejabas? 2 cosas que yo les puedo responder rápidamente. Cuando no tenía dinero para el recreo, para las meriendas, al ser un colegio, a uno de los mejores colegios, había gente que tenía su dinero. Sí. El yo no tener el dinero del recreo, en muchas ocasiones, imagínate, eso era un golpe. O yo me quedaba, y los amigos míos salían, y yo me quedaba en el aula. No, yo voy a avanzar. No, yo no tengo hambre. Con un muchachito con hambre, y viendo los otros comiendo sus refrescos, sus papitas. No, su kipe, toda su fritura y su cosa. Fue interesante, y en los momentos donde las condiciones no permitían que mi papá nos llevara al colegio, donde tú tenías que esperar lo que llamamos bola. Sí. Te parabas, tenías que fajarte a buscar tu bola. ¿Y no te pasó en algún momento que no encontraba bola y tú, Dios mío, pasa una hora y... El día del examen, para colma, ¿tú te imaginas? O sea, el día del examen, ahí pan. No, porque sabíamos, obviamente, el día anterior, cuando peligraba que mi papá nos llevara al colegio. Entonces, obviamente, había que levantarse mucho más temprano. Adicional de que mi familia en Mao es una familia que es reconocida por tener negocios, fincas y eso, y regularmente, como me veían frente a la casa y sabían que yo era hijo de quien soy hijo, obviamente se me facilitaba la cosa. Pero en ocasiones llegábamos tarde,
o no pude llegar en algún momento, pero fue interesante, definitivamente. Wow. Sí. ¿Y hasta qué edad estuviste en ese colegio? No, nosotros terminamos, yo terminé ahí, terminé el bachillerato. Wow. Yo terminé el bachillerato en ese colegio. ¿Y aún viviendo en el campo? No, después de eso, a mi papá, obviamente, las condiciones económicas le cambiaron y nos mudamos a Mao. Obviamente con su esposa. O sea, mejoró. Mejoró, Sí. mejoró. Mejoró al punto que pudimos cambiarnos. Que pudimos cambiarnos del campo a la ciudad. O sea, la primera opción fue irnos al campo. Mi abuelo prácticamente un terrateniente, o era, porque falleció, y tenía una casa con miles de metros. Era una casa preciosa, montada en unos barrotes de madera, era como en el aire, una casa súper enorme. Era la casa del campo, con las condiciones que ya le dije anteriormente. El agua llegaba los lunes. Dime tú, o sea, en momentos, siendo muy transparente, yo tuve que bañarme con ponchera abajo para el agua que cayera luego de mi baño, usarla para descargar el inodoro. Esos eran los niveles de Para reusar esa agua. para descargar el agua, inodoro, exactamente, sí. para el tanque del inodoro. O sea, muy interesante. Wow. Muy interesante, la verdad. ¿Y cómo llega Carlos a su primer trabajo? A mí se me dio más bien fácil el uso de la computadora. Mi papá es ingeniero civil y todo lo que era cubicaciones, yo me preocupé por aprenderlo con él. A nivel de los Excel, bueno, en aquel tiempo se usaba mucho Lotus 1, 2, 3, le estoy hablando hace unos días. Sí. Y yo me preocupaba por ayudarlo a papi. Entonces, en el colegio me tocó, obviamente, informática, y esa fue mi primera intención. Mi profesor de informática tenía un centro de cómputo donde pasaban trabajo a computadora. Entonces, obviamente, yo cogí mi part-time para ganarme mi pesito ahí. Me gané mi pesito y me exoneraban informática. ¿Y cuando eso se usaban los disquetes? Sí, Sí, ¿verdad? Claro, Yo me acuerdo claro. que eso no agarraba nada de información. No. Y si se te dañaba un disquete de eso, no había backup. Y eso era caro. O sea, no era tan accesible. Totalmente. O sea, eso era un lujo. Sí. Exacto. Quien lo Era un tenía, lujo. tenía dinero, Sí. se pensaba que tenía dinero en ese tiempo. Luego de ahí pasa a... Luego de estar con mi profesor, salgo de ahí. Un amigo de mi hermano puso igual un centro de cómputo en Esperanza. Venta de computador y centro de cómputo. Allí yo decía prácticamente lo mismo. Salía del colegio al mediodía y me iba en la tarde a Esperanza, dentro de la misma provincia. Y cogía concho y me iba a mi Esperanza y volvía para atrás. Eso. Carlos, ¿cuál fue tu primera entrevista de trabajo seria? ¿Y cómo fue? Que dijiste, dije, tengo que buscar la camisita. Bueno, el cómo fue es muy gracioso. Con todos los detalles, por favor. Hay que planchar la camisita. Literalmente. Fue en una empresa de telecomunicaciones hace 20 años. Hace 20 años, una empresa de telecomunicaciones. Yo decía y afirmaba que yo iba a trabajar en 2 instituciones del país. Que una es una institución bancaria y otra es una empresa de telecomunicaciones. Y yo decía, yo voy a trabajar ahí. De hecho, cuando andaba con un currículum, me pidieron me lo habían pedido. Yo andaba con un currículum precocido. O sea, abría una gaveta, yo tenía 3, 4, 5, 6 currículums. Pero ya había salido del colegio. Sí, ya había salido del colegio. Estaba en la universidad. Ya había, exactamente. ¿Y qué estaba estudiando? Yo empecé, yo me preinscribí en ingeniería industrial. Cuando inicié, me cambié a ingeniería civil. Pero por condiciones que cambiaron, también económicas, y puedo decir, afinidad, en ese tiempo yo me fui a Santiago a estudiar. Y por algunas condiciones, tanto de las materias como económicas, sentía que papi iba un poco forzado, decidí cambiarme a mercadeo. Entonces ahí le digo, papi, no, mercadeo está en Mao, vuelvo a Mao. Entonces el trabajo en la empresa de telecomunicaciones básicamente fue desde la universidad.
¿Cómo fue? Como para cubrir los gastos de la universidad. Totalmente, totalmente. Y obviamente yo veía cómo mi papá trabajaba. O sea, todavía hoy mi papá es un roble. Yo le digo a él, yo quisiera ser por lo menos la mitad de lo buen padre que tú has sido con nosotros. Y mi papá puede estar como esté, pero él siempre dice, pero todo va a cambiar, vamos a estar bien. O sea, y yo viendo que hay cosas, obviamente, que no están tan bien como él la quiere pintar. Entonces, volviendo al trabajo, al trabajo, primera entrevista? Mi primera entrevista, recuerdo que tenía el currículum en la mano, me llaman de la institución bancaria que les menciono, y yo dije, no, es aquí que yo quiero trabajar. Y en ese tiempo yo estaba de visita en ese momento con una persona que quiero muchísimo, de la empresa de telecomunicaciones, Mao, y que ha sido una hermana para mí. Y le digo, bueno, mira, me están pidiendo, yo no quiero trabajar en esa institución, yo quería venir aquí, no sé qué cosa. Y ella llama a una persona en la empresa y le dice, mira, tengo aquí a un muchachito 20, 21 años, 21 años por ahí. Tengo aquí un muchachito que yo quiero que tú lo entrevistes. Y la persona le dice, yo tengo una vacante de cajero que ya la tengo seleccionada, pero mándamelo. Al final era cerca del mediodía y yo estaba en Mao, entonces la entrevista era en Santiago. De Mao a Santiago hay 1 hora de trayecto, pero 1 hora después que tú estás montado. El carajito de 20, 21 años no tenía obviamente nada, solamente un currículo con un folder marrón en la mano. Mira que me dice mi amiga que Germana te quiere ver. Ella tiene ya la persona, pero ve, por lo menos para que te conozca. Obviamente. Y tú fuiste a tu closet, viste toda esa camisa, todos esos pantalones, esta me voy a poner, me voy a poner. No, eso no, todo eso, no, eso no existía, toda tu camisa y todos tus pantalones. Había un pantalón negro, había una camisa roja. Obviamente yo fui que la tuve que planchar. Ya ustedes pueden imaginarse una persona de 20, 21 años planchando. Nada, ¿verdad? Exacto. Pero lo más curioso de ese momento fue que yo en los nervios, planchando la camisa, planchando el pantalón, cuando voy a buscar al tendedero las medias, unas medias negras, porque, ¿verdad? Combinar. Yo agarro una media y me la pongo. Y cuando estoy en la guagua, me fui en transporte público, cuando estoy en la guagua, siento que me empieza a picar las 2 rodillas. Y yo, ¿pero qué es lo que pasa? Bueno, perfecto. Me raco los nervios y vuelve a picarme. Digo, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo verifico, me subo el pantalón, me doy cuenta que cogí las medias de la esposa de mi papá, que eran unas medias que se utilizaban un poco como con unos elásticos, y obviamente eso me estaba parando. Pero media para varices. Exacto, eso me estaba parando la circulación. Entonces al final los nervios no me ayudaron a determinar eso en el momento para cambiármela, y me fui a mi entrevista, obviamente con mis medias de varices y los zapatos saliéndoseme. Así fue mi primera entrevista, y fue con una persona, con un ser de luz, la verdad. Carlos, viendo el Carlos de ahora y viendo ese Carlos de esa infancia, del campo de Mao, ¿qué cosas te llegan a la mente que tú dirías, si yo tuviera una varita o un don, yo la cambiaría? No, creo que no. Creo que nada. No cambiarías nada. No cambiaría nada. Porque siento que no fuera el ser humano que soy hoy. Siento que si cambiaría algo, no fuera quien soy hoy, definitivamente, el hombre que soy hoy. Inclusive los errores, la metida de pata que di, yo era muy impulsivo, o sea... ¿Qué es ser impulsivo para ti, por ejemplo? Si a mí no me gustaba algo, yo se lo decía así. De hecho, quien era esposa de mi padre en ese momento fue una piedra en mi camino, precisamente porque yo era muy expresivo, vamos a llamarlo así. Es muy probable que sea consecuencia del destete con mi madre y yo ver una figura materna que no es la mía. Era una mujer bastante aguerrida, yo era el más pequeño de la casa. Fue una relación totalmente tóxica en todos los niveles donde ustedes pueden imaginárselo. Y eso.
Pero una relación tóxica entre la madrastra y tú. Perfectamente, exactamente. No. Era una relación tóxica entre ella y yo, ustedes, claro, sí. entre nosotros. Nunca hubo un vínculo así. No. de- No. Hubo Nada. poco afecto. Yo era el que estaba regularmente fijo en la casa todo el tiempo. Mis hermanos mayores iban, salían, venían fin de semana, se iban a estudiar afuera y ese tipo de cosas. Pero no, era una relación que no fue para nada buena. Pero aún eso, yo puedo decir que eso yo no lo cambiaría. Porque yo siento que eso me ayudó mucho. Te pregunto, porque posiblemente parte de las personas que nos están viendo, en este momento, algún joven esté pasando por esa situación y sienta, wow, no hay salida, ¿qué puedo hacer? O sea, estoy viviendo con una madrastra, un padrastro, y no sé qué hacer. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo lo manejaste? Yo tengo en mi vida una persona que es mi vida. O sea, yo tengo una persona en mi vida que es un ángel, que es mi hermano, que se llama Olmedo. Olmedo para mí siempre ha sido como que esa persona que te aterriza, esa persona que te da un amor de una forma pura, o sea, de una forma totalmente transparente. Olmedo en ese momento, bueno, todavía Olmedo es pilar en mi vida, Olmedo en ese momento me adoptó. Cuando eso pasaba, Olmedo era fue como mi hombro. Su refugio. Fue mi refugio. Sí, Fue mi consejero. Él me decía, yo le decía, no, porque yo no dije eso, ella está hablando mentira. Olmedo fue mi refugio, Olmedo fue mi vida en ese momento. Y todavía yo puedo decir que Olmedo sigue siendo esa persona. O sea, yo vuelvo a ser niño cuando me junto con Olmedo. Wow, qué chévere. Yo vuelvo a ser niño. O sea, es una persona demasiado especial en mi vida. No, porque Demasiado. yo me imagino la impotencia, tú un niño con tu papá y una madrastra, y que quizás digan cosas que tú dijiste, que en realidad tú no las has dicho, y tú con un adulto, ¿cómo tú te haces? O sea, Sí, mira, de hecho, Olmedo me lleva 2 años y siempre ha sido una persona muy lúcida, muy enfocada, muy inteligente, con mucha sabiduría. Y él me decía, mira, yo le decía, no, pero yo no dije eso. Yo no dije eso, yo no respondí así. Y obviamente el rol de él era mucho más de escucharme. Él me decía, él me dice, Carlito, si las personas no ven eso, no te preocupes, que Dios lo está viendo. Wow. Él me decía eso. Que nadie lo vea, no te preocupes. Si tú lo estás haciendo bien, Dios lo está viendo. Y así fue. Qué Y sabiduría, tan jovencito. Sí, te estoy diciendo, ¿cuánto? Yo pude haber tenido 13, 14, 15 años y él tenía 16, 17, por ahí. O sea, me decía, no te preocupes. Yo recuerdo que yo llorando de impotencia, porque un joven, una persona tan joven, enfrentándose con eso en la vida, no está preparado. Sí. O sea, yo lloraba de impotencia y él me abrazaba y nos íbamos a lo que llamamos el monte. Nuestro patio era tan grande que era un monte. Entonces, no te preocupes, mira, no diga eso, no, porque yo no dije eso, no, porque no me crees, no, mira, si nadie te cree aquí, no te preocupes. Sigue haciéndolo bien, que Dios sí te está creyendo y Dios sí sabe realmente lo que pasó, y no te preocupes, sigue haciéndolo como tú lo estás haciendo. Wow. Que aunque nadie te vea, Dios sabe que tú lo Sí. estás haciendo bien. Y realmente así fue. Y no había una posibilidad de ir a vivir con tu mamá. No. O que tú decías como, no, pues me voy con mi mamá, no, porque yo no quiero estar aquí. Lo que pasa es que al fruto del divorcio de papi y mami, las condiciones económicas de ambos no eran las mejores. De hecho, nosotros cuando nos fuimos de Santo Domingo a Mao, nosotros nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelo, a Mao. O sea, eso fue la primera vez que yo fui a Mao, cuando nos quedamos a vivir con mi abuelo, que como le dije, tenía muchas posibilidades porque tenía mucha finca, mucha tierra y eso. Y las condiciones de mi mamá no eran las mejores para tener 4 muchachos. De hecho, mi madre nunca supo en ese momento por lo que yo pasaba. O sea, mi madre yo se lo ocultaba. ¿Y con qué frecuencia la veía? Mínimo 2 veces al mes. Okay. Nosotros desde la casa de mi abuelo, mi madre iba un fin de semana. Entonces, el siguiente fin de semana no iba,
Pero ¿qué pasa? Nos mandaba, con el dinero del pasaje y ese tipo de cosas, nos preparaba una caja Wow. para sus 4 hijos. Ahí nos mandaba todo lo que usted no puede imaginarse. De Santo Domingo. De Santo Domingo nos mandaba sándwich, nos mandaba papita. Ella sabía a quién le gustaba la papita. ¿Y cómo llegaba ella? ¿Con esa caja donde tu papá y tu madrastra? ¿Cómo lo hacía? No, en ese tiempo nosotros vivíamos en Mao, en la casa de mi abuelo. Pero mi mamá llegaba a Santo Domingo, Mao. La caja la mandaba, cuando no iba, nos la mandaba con un chofer que viajaba Santo Domingo, Mao. Y obviamente, después que hay divorcio, las relaciones de la familia se van poniendo, se van diluyendo. Y esto es muy fuerte. Mi mamá duraba horas sentada en un parqueo al lado de la casa de mi abuelo con nosotros. O sea, mi mamá joven, mi mamá súper joven, se sentaba en un blog con sus 4 hijos. A durar. No podía recibir en la casa. Porque no entraba, por X o Y razón, no entraba en la casa. Y se quedaba sentada en un blog ahí. Ay, O sea, Diosito, no, yo eso no me es... No. Eso es muy, muy fuerte. No. Eso es muy fuerte, tú verlo, vivirlo, pero mucho más entenderlo. Sí. Pero el amor que esa señora tuvo por nosotros y tiene todavía. O sea, mi mamá, yo soy el más pequeño de mami y mi mamá me trata como comiste, llegaste. Ay, Dios O sea, mío. mi mamá, yo voy donde mi mamá, yo le digo a mi esposa, yo le digo a María, mami va a llamar y le hago así, en 1 minuto. Porque ella tiene tomado el tiempo que yo me tomo de su casa a la mía. Mi amor, llegaste. O sea, mi mamá es la fuente de amor infinita. O sea, Que a infinita. pesar de que ustedes no pudieron seguir tan conectados, porque ahora, si lo pensamos como ahora, Ujú. uno no entendería, o una generación de ahora tal vez no entendería que no había FaceTime para hacer video. No. Que no había ni minutos, porque el minuto no era tan O flexible como quizá ahora. No había llamada de grabar WhatsApp. en el momento lo que pasaba, grabarlo Sí. y decirle, mira papi, eso es lo que pasa. No, eso no existía. Exacto. Era llamada con el operador, con el 0 y con el 1. Exacto, no era déjame mandarte una foto de la buena nota que tuve. O como se hace ahora, que se graba el audio, mira papi, mira que yo tengo la razón, mira el audio aquí de lo que está pasando. No, eso no existía. De hecho, eran llamadas, cuando mami nos llamaba, nosotros sabíamos que era cerca de tal hora, cerca de tal día, y no, eso no existía en ese tiempo. Wow. Eso no existía. Y mira que había una diferencia grandísima entre, por ejemplo, ahora que tú estabas hablando de la caja de cosas que ella le llevaba, me transporté a cuando mi mamá, nosotros viviendo en Nagua, ella estudiaba en Santiago y ella me llevaba los libros de colorear y ciertas cosas que en Nagua no la vendían. O sea, yo me imagino que en Mao eso era una fiesta que ustedes hacían Sí, bueno, cuando llegaba esa caja. No, esa caja Eso no era- lo vendían en el colmado. No, eso era lo más esperado. De hecho, el tema de los sándwiches que ella nos mandaba, cualquiera puede coger los ingredientes de ese sándwich, Ujú. pero como quedaba el de mami, ninguno se le ponía al lado. Porque desde que veía el envase, cómo ya lo envolvía, notabas el amor que ella le ponía. Ella sí sabía que a uno le gustaba el cachú, ya tú abrías uno con cachú, ya se sabía que ese era el tuyo. Sí, ella sabía que no sé si ustedes han escuchado los Paquitos, Condorito, Mickey Mouse, que eran unas revistas... Yo sí. no, Obvio. que era una revista ilustrada de chiste y cuento y de historia. Mami mandaba 4. Daisy, el Pato Donald, Mickey Mouse y Disneylandia. Ya cada quien sabía de quién era el de cada uno. Ahí no había pelea. Ahí no había pelea. A nivel del colegio, no pasó. En ese tiempo yo no, por las mismas condiciones, no estudiaba. Y ahí vuelvo el miedo a mi vida. ¿Cómo que no estudiaba? No, porque la transición de divorcio, uno sí, el otro no. Yo duré varios años de mi vida sin estudiar, Sin ir al colegio. sin ir al colegio. Precisamente fruto de todo el desorden anterior, divorcios, mudanza, aquí, allá. Entonces, nosotros tuvimos muchos cambios dentro de nuestra niñez. No, me imagino que para tu papá también tener 4 muchachos no era fácil tampoco, o sea, 4 no. 8. 6. No, en ese momento 4. En ese momento 4. Sí. Ah, ok. Okay. O sea, tampoco era fácil, o sea, mantener 4 niños y 2 esposas. No, totalmente. O sea, para papi, yo siempre digo, papi es un roble. O sea, papi es totalmente un roble y papi es invencible. Entonces la decisión fue que tú no estudiaras.
Bueno, la consecuencia fue de todo eso. Yo duré unos años sin estudiar, pero yo la veo de Olmedo. Olmedo agarró y me enseñó a leer y escribir. De hecho, Olmedo no hace mucho, mi escritura no es la más linda. Olmedo hace mucho me dijo que él sentía culpa porque yo no escribía de una forma... Olmedo escribe perfecto. O sea, Olmedo compara... Olmedo es perfecto para mí. Olmedo es una persona perfecto, que es una persona que cualquier imperfección que tiene, que el amor que yo tengo por él lo tapa. O lo justifica, o lo Ya explica. yo soy Team Olmedo. Olmedo es una estrella, Olmedo es una estrella. Entonces él me dijo, oye, me siento culpa porque tú no escribes tan bonito. Oye, Porque él fue que me escribió, me enseñó a escribir. él te alfabetizó. Olmedo me alfabetizó. A leer, a montar bicicleta, a jugar pelota. Yo recuerdo que mi primer hit que yo di, lo di pensando en Olmedo. Wow. Que él me decía, cuando venga la pelota, tú estás seguro que viene, tú cierras los ojos, agarra el bate fuerte y le das. Y Olmedo me enseñó eso. O sea, yo tenía, mis amores de carajito era con Olmedo. Olmedo me enseñó hasta cómo enamorarme. Oye. Definitivamente. O sea, Oye, yo menciono a Olmedo. Kit básico de la vida. Kit básico de la vida, Olmedo. Entonces, ¿de dónde tú sacas la fortaleza para decir, hacia allá yo quiero ir? Yo creo que el estar tan de lleno en un ambiente familiar como el que tuve con mi madrastra, eso me ayudó a romper, a decir, espérate, yo no puedo ser una persona que se quede aquí todo el tiempo, yo debo de salir de esto, yo debo de echar para adelante, yo debo de prepararme, y definitivamente yo creo y estoy convencido de que mi determinación viene de ahí. O sea, yo volteé mi situación, yo la capitalicé. Yo dije, ok, ¿qué tú necesitas para esto? Salir de este ambiente, necesito esto. Eso básicamente te impulsó. En vez de tú victimizarte y tú quedarte, porque es que mira, yo ni siquiera oportunidades tuve, porque porque yo no puedo. Porque generalmente en situaciones como esa, como que el instinto humano, como lo que prima es, tú decías, ay no, es que yo no puedo, porque es que yo vivo en este campo, es que yo ni siquiera tengo cómo transportarme, es que mi papá no me puede apoyar, es que fíjate, yo ni siquiera tengo, a mí, en mí ni creen, nadie cree en mí, y tú eres el que menos cree en ti, pero tú aprovechaste esa oportunidad, esa situación y dijiste, no, espérate, yo tengo que salir de aquí. Definitivamente. La desesperación era por salir de ahí. Esa piedra se convirtió en un escalón. Ay, Dios mío, decirlo. Qué bonito. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con gente joven que no conoce, obviamente yo no tengo un letrero ni un teleprompter que me menciona eso, que me dice, no, porque usted siempre, su familia tiene dinero. Yo le digo, sí. yo le he dicho, ¿tú sabes lo que es guatapanal? Ni saben. Yo le digo, mira, el guatapanal es un fruto seco que sirve, hay enjuague bucales para el guatapanal. Cuando yo le digo, yo recogía el guatapanal, le estoy hablando que eran 2 pulgadas. Era es un fruto seco, bueno, no fruto, no se come, pero sale de un árbol de los campos. Es pequeño, 2 o 3 pulgadas. Cuando yo le digo, yo llenaba sacos de guatapanal en el patio para venderlo a 40 pesos. Y yo podía hacer algo con 40 pesos. Wow. Se queda como que en serio, sí. Aparte de cuando le hago otras historias, de temas de la casa, de comida, que yo lo veo y si yo tengo que volver a vivirlo, yo seguro que lo viviría otra vez. Sí. O sea que en tu casa no había la 3 comidas. Sí, eso nunca faltó. Lo que sí pudo faltar es lo típico de esa 3 comidas. O sea, sí pudo faltar el arroz, el bichuelo y la carne en algún momento. No es que mi niñez fue siempre así, le hablo de algunos años. Lo que sí pudo faltar es la norma de las 3 comidas. Arroz, habichuela, carne, el tostón y no sé cuánto. O sea, a mí no me avergüenza decirlo, pero por ejemplo, usted sabe lo que es el sazón ranchero. Sí. Claro, claro. Hubo un tiempo que yo comí sazón ranchero como compañía, por una situación muy particular de ese momento. Y la verdad, esa fue la mejor comida. O sea, ahora... Coger un arroz y echarle... tú dices, con un arroz... Sí. No. Coger plátano de lo de la finca de mi abuelo.
Ah, ok. Y echarle sazón ranchero. Echarle un poco de aceite a un sartén, poner sazón ranchero como a freír y usarlo como salsa. Pero eso era la mejor comida. Sí. O sea, eso era la mejor comida porque de donde vino, que es de papi, lo hacía de 1001 maneras para que nosotros no viéramos tanto esa falta. Si no había gas y teníamos que agarrar en el patio leña del mismo monte, mi papá hacía una experiencia extraordinaria de coger una lata de aceite, echarle agua y ponerse a sancochar los plátanos ahí. Los plátanos que teníamos que ir a buscar a la finca de mi abuelo. O sea, papi hacía una experiencia, hay una película muy famosa, pero mi papá hacía eso, la experiencia mágica. Pero obviamente tú lo vas entendiendo a medida que tú vas creciendo. Sí. O sea, el bollo, los bollos que son de harina, hoy eso es, la gente se lo come como, ay, qué chulo bollo. Pero en mi momento era bollo por ojo, boca y nariz. Entonces al final, qué chulo, bollo, ¿qué hay de cena? Bollo. Y de desayuno, bollo. ¿Con qué? Con huevo. En un momento los huevos eran de la gallina que nosotros criábamos en el mismo patio. Y cuando la gallina iban a poner huevos, nosotros le caíamos otra vez donde era que estaba el nido. Fue chulo. Oye, Fue una experiencia muy, muy interesante. De verdad que escuchando la historia de Carlos, no hay excusa. No, o sea, no hay excusa para decir, yo no lo logré porque mi papá y mi mamá se divorciaron. Yo no lo logré porque no había dinero en mi casa. Sí. Yo no lo logré porque yo no tuve oportunidades. O sea, no hay excusa. ¿Y qué tú le dirías a esos jóvenes? Definitivamente que se tracen algo en la vida. O sea, que no se levanten nunca sin saber qué van a hacer. Y que cuando se acuesten, pasen balance. ¿Cómo fue mi día? Obviamente, en qué ayudé a otra persona a ser mejor ser humano. Nosotros, tal vez ahora mismo con la perspectiva ya de adulto que yo tengo, lo veo diferente. Pero cuando yo vuelvo a mi tiempo de mucho más joven, yo lo que les puedo decir, óyeme, lo primero es saber qué tú quieres hacer, qué tú quieres lograr. Eso es lo más importante. Ya luego, da el primer paso. Ya cuando das el primer paso y consigues algo, esto te sirve de recompensa para el segundo. A diferencia de quedarte sentado porque conseguiste el primer paso. No. Sigue. Lo primero es tú saber lo que tú quieres hacer. La determinación es totalmente relevante en el proceso y agarrarse de Dios. La verdad que sí. Agarrarse de Dios porque es quien te va a ayudar a darte esa espaldarazo, esos momentos donde tú quieres abandonar. Esa luz que tú dices, no hubo algo que me dijo que no abandone. Eso es Dios que te está dando señales. Sí. Definitivamente por ahí. Hasta una palabra de aliento que llegó en el momento que se necesitaba. Totalmente. Yo digo, eso fue Dios. Totalmente. A mí me pasó la otra semana, no voy a mi niñez ni a mi juventud. En esos momentos donde tú tienes que tú en algún momento tú dices, oye, me siento mal, me siento cansado, wow, qué día. Yo tengo un libro de palabras diarias. Yo lo agarré, yo lo cojo, a veces yo hago eso, cojo y lo abro, te voy a leer lo que venga, sin importar el día. Y ahí me sale algo. Y eso es Dios hablándote, de una forma u otra. Sí. Eso es Dios que está poniendo el momento, la inspiración de que tú abres el libro. Sí. Carajo, pero ¿en qué página lo estoy abriendo? Es algo preciso. Sí. Exactamente. Así es. Oigan, quiero aprovechar, y yo conozco a Carlos desde hace años, pero nunca había tenido como tanta cercanía, y en los últimos meses hemos tenido más cercanía, y yo le decía a Laida, que yo tengo muchísimas cosas en común con Carlos, y ahora me doy cuenta que tengo muchísimas más. Y quiero aprovechar la plataforma para contarle que yo le he dicho ya varias veces a Laida, aprendí tal cosa de Carlos, mire, Carlos me impulsó a tal cosa, y él ni sabe que me impulsó a eso. Y de verdad que quiero agradecerte primero por inspirarme sin saber que me está inspirando. Y segundo, motivarte a que lo sigas haciendo con toda tu gente alrededor. A veces uno cree que simplemente uno está viviendo y está compartiendo, está asumiendo roles y no se da cuenta de qué manera uno inspira a otros. Y sobre todo a gente joven, señores, que ahora mismo asumimos tantos retos y es tan fácil uno desanimarse y es tan fácil uno decir, concho, quiero tirar la toalla, quiero dejar esto, de verdad esto valdrá la pena. Yo creo que la juventud ahora mismo, y lo digo por mí, siente una presioncita de que tiene que tener un propósito. ¿Por qué tú ves tanta gente cumpliendo metas, tanta gente haciendo cosas? Por ejemplo,
algo que tal vez quiero compartir es que yo todavía no he podido hacer una maestría y yo me sentía tal vez un chin menos por eso. Y luego yo repaso y digo, concha, pero yo he logrado muchísimas cosas que gente que ha hecho maestría no ha logrado y ha hecho tantas cosas que no tienen que ver con la maestría y no por eso yo me tengo que sentir menos. Así es. Y no me tengo, y ni siquiera menos como persona, pero tampoco como profesional, porque hay cosas que no se aprenden en una universidad. Y creo que cuando uno se junta con gente como Carlos y tiene la oportunidad, hay que aprovecharlo, señores. Entonces, sí, yo me estoy aprovechando de esa energía. Claro que sí. Y aprendiendo, porque a esa presioncita que le decía de que tengo que tener un propósito y demás, tú te vas dando cuenta de cuál es tu propósito. Qué bella, gracias. Es un compromiso muy, muy fuerte. No, pero no te sientas comprometido porque lo estás haciendo muy bien. Y no es para meterte más presión, pero lo estás haciendo muy bien. Y yo sé que mucha gente que está oyendo esto, que tal vez diga, ay, es que yo no tengo los recursos. Yo oigo mucho eso y yo quisiera como desmontarle ese discurso 500 veces, pero yo le puedo mandar este episodio y ahí se lo desmonto más rápido. Definitivamente. Y sobre todo que nos deja el ejemplo de que el camino va a ser duro muchísimas veces y seguirá siendo duro, pero lo importante es no tirar la toalla, seguir enfocadito en lo que tú quieres lograr y no tirar la toalla. Tenemos un ejemplo aquí. Sí. Definitivamente yo estoy orgullosa de tenerte conmigo, con nosotras, tenerte en nuestro episodio especial contigo. Y Carlos, para adelante. Gracias, la verdad que ha sido un honor. No, gracias a ustedes por la verdad, por el trato y el espacio. Sí. Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Ahora seguimos con nuestros Patreon en nuestro capítulo especial. Y no olvides que si te gusta este episodio, dale like. Y compártelo. Todos tenemos una historia que tiene el poder de inspirar y motivar a otros. En el Micrófono Podcast queremos regalarte las historias de personas que admiramos y tienen mucho que aportarte a nivel personal y profesional. Somos Ángelo, Ada y Laida. Acompáñanos en esta conversación.